cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oía tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oía tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas. Portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas. Portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas. Portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas. Portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas. Portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas. Portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas. Portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas. Portador de tu gloria seré. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo, sopla.
Cristo sopla, viento de Dios, sopla Señor sobre mí tu vida. Cristo sopla, viento de Dios, sopla Señor, viento de vida. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por dejarnos llegar hacia tu trono, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios y poder entregarle unos minutos de alabanza y de adoración en este lugar. Aunque también, hermanos, el Señor nos ha mostrado que nuestra vida tiene que ser una vida de alabanza y de adoración en nuestra casa, en nuestro trabajo. Pero también, hermano, cuando nos disponemos a venir aquí, como hoy los días miércoles, es para expresarle nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Pero también, hermanos, cuando hay una comunión, cuando haya una amistad, siempre tiene que haber dos seres, dos personas. Y no puede ser que nada más una persona hable y la otra solo escuche, sino que en esto también nosotros le pedimos a Dios y también hablamos con Él, pero también debemos de prestar atención cuando Él nos habla. Amén, hermanos. Y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta oportunidad. Hoy es día de estudio bíblico. Vamos a concluir, hermanos, el estudio acerca de la oración de Jesús, mejor conocido entre los cristianos como el Padre Nuestro. Pero vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 13. En el verso 13 es donde vamos a estar analizando, hermanos, la última frase, la última petición de esta oración de Jesús. Pero quiero que lo leamos desde el verso número 9 para que podamos hacer un repaso así rápido. Dice la palabra de Dios así, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta preciosa hora por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar, Señor, con vida, de poder, Señor, haber terminado este día de trabajo, de las diferentes actividades de algunos de mis hermanos. Señor, te damos gracias por el enorme honor que nos das de estar en este lugar. Hemos, Señor, dejado nuestras labores, hemos dejado quizás el horario de descanso para venir, Señor, y encontrar el descanso para nuestra alma, para nuestro espíritu y también, Señor, para nuestro cuerpo. Cuando nuestra alma y nuestro espíritu descansan, nuestro cuerpo también haya el descanso. Te pedimos que en esta noche, a través de tu buena palabra, Señor, tú nos enseñes, tú nos edifiques, tú nos transformes, Señor. Estos versículos los hemos leído, los hemos conocido, Señor, de hace muchos años, Señor, los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio. Pero permite, Señor, que esta palabra cobre vida, que esta palabra se vuelva rema, que esta palabra nos cambie, nos transforme en esa intimidad, en esa comunión contigo, en esa oración, Señor. Te pedimos, como los discípulos te decían cuando estuviste en la tierra: Señor, enséñanos a orar.
Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición. Usa mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios. Pasa un carbón encendido por ellos, Señor, y tendré el cuidado de darte toda la honra y toda la gloria. Tomo poder, dominio, autoridad sobre toda hueste de maldad y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús. Reconozco que por mi humana fuerza y humana sabiduría jamás podré enseñar algo. Pero Señor, me abandono en tus manos. Espíritu Santo, me abandono en tus preciosas manos. Dame la gracia, la fuerza, la sabiduría, la unción y la iluminación. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento? Deseando con todo el corazón, hermanos, que cada vez que venimos a este lugar vengamos con un corazón dispuesto para escuchar, para atesorar la palabra de Dios, para conocerla, para entenderla y lo más maravilloso, hermano, para practicarla. Amén. ¿Cuántos hemos experimentado cambios cuando nosotros conocemos y entendemos, hermanos, la verdad de Dios? El cambio maravilloso que conocemos es cuando dice: conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Quiero que vayamos al versículo número 9 rápidamente para repasar los 6 peticiones que hemos visto. Jesús les dice: vosotros pues oraréis así. Dijimos que las 3 primeras peticiones, hermano, van dirigidas directamente al Padre. Amén. Jesús les está enseñando a sus discípulos. No lo vamos a explicar, solo vamos a ver cada paso. Y si usted y yo, hermano, vamos practicando esto en nuestro tiempo de oración con Dios, no se trata de que nuestras oraciones sean largas, pero sí, hermanos, que podamos entender esa sustancia, ese manjar, esa exquisitez que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. Y esta es la manera que debemos orar. Número 1: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso se refiere, hermano, a alabanza y adoración a Dios. Verso número 10: la segunda cosa que debemos de pedirle al Señor también es: venga tu reino. Y cuando le decimos venga tu reino, estamos hablando, hermano, de su poder, de su dominio, de su autoridad. Ahora, ¿cómo podemos conocer ese reino? A través de su palabra, a través de sus mandamientos, a través de sus estatutos. Y cuando vamos entrando a ese reino, como Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y después se va más adentro. La segunda vez ya no le dice si no nacieres de agua y de espíritu no vas a ver. Ahora le dice: no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces la segunda cosa, hermano, es pedirle al Señor: venga tu reino. Entonces cuando el Señor, hermano, se hace nuestro rey, nuestro Señor, toma sentido cuando cantamos: el Señor es mi rey, mi todo. Entonces, ya estamos adentro del reino. En nuestra oración debemos de decirle: venga tu reino. Luego dice: hágase tu voluntad. Este es un misterio que Pablo habla, el misterio de su voluntad. Y dentro de la voluntad de Dios es que nosotros seamos bendecidos, que nosotros seamos prosperados. Pero, hermano, la bendición maravillosa de pedirle a Dios que se haga su voluntad es que ya pasamos las 2 etapas anteriores. Ya alabamos, ya entramos en el reino de Dios, ya le decimos: tú eres mi Señor. Y cuando alguien, hermano, dice: tú eres mi rey, ninguna persona, ningún súbdito, cuando el rey dé una orden, va a decir: no, rey, ahí te equivocas. No, cuando hemos aceptado el señorío de Jesús, le decimos: hágase tu voluntad. Lo que tú quieras, lo que tú decidas, como tú quieras hacer conmigo, a donde tú me quieras llevar, Señor, tu voluntad revélamela, aunque no la voy a entender. Y oiga esto: a veces, aunque no la voy a aceptar. Y usted puede decir: ¿cómo? Si no lo acepto. Bueno, si no lo aceptamos, ya no depende de Dios, hermano, el que vivamos una vida de bendición dentro de su voluntad absoluta y soberana. Entonces, hermano, pedirle al Señor que se haga su voluntad
es rendirnos a su señorío y quitarnos, hermano, todo lo que nuestros deseos, nuestras metas, y decirle: Señor, lo que tú tengas para mí, hágase tu voluntad. Y volvemos otra vez más con los cantos. Por eso ya entendemos, hermano, que como se canta en el cielo, se canta en la tierra. Al que cantamos en el cielo, o al que se adora en los cielos, se adora en la tierra, porque nosotros ya entramos al reino, porque nosotros ya le decimos: hágase tu voluntad. Ok, solo es un repaso así rápido. Dice: como en el cielo, así también en la tierra. Verso 11. Ahora ya entramos, hermano, a pedir para el área nuestra, para el área humana, para nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí podemos entender lo que Jesús dijo, hermano: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario estarnos alimentando de ese maná, de ese pan, aunque también tiene aplicación, hermano, para el pan material, para las necesidades, para el alimento. Dios no se molesta cuando usted y yo le decimos: Señor, bendíceme con el pan nuestro, bendíceme con trabajo, con salud. Hay dos cosas, hermano, que Jesús nos dice que debemos no de preocuparnos, pero el pan y el vestir. ¿Cuántos se recuerdan? Nos preocupamos por la comida y por el vestir. Ya lo demás son cosas que no los necesitamos. Pero el Señor no se molesta, hermano, no se irrita cuando nosotros le decimos: Señor, por favor, bendícenos con un trabajo, bendícenos con un hogar, bendícenos, Señor, con salud, bendícenos con vestido. El pan nuestro de cada día, el Señor dice: trae su propio afán. Entonces dice: dánoslo hoy. Ahí no dice: yo lo voy a agarrar de mis fuerzas, de mi poder. No, dánoslo hoy. Ahí está declarando una dependencia total del Señor. Verso 12. Aquí ya llevamos ¿cuántas peticiones? 4. 3 hacia el Señor directamente, 1 a favor de nuestras necesidades. Y esto también, hermano. Después de que ya experimentamos esos 4 procesos, esas 4 peticiones, llega el tiempo donde hermano, tenemos que estar bien con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con todos, hermano. Dice: procurad la paz con todos y la santidad. La paz y la santidad van de la mano. Dice: sin la cual nadie verá al Señor. Cuando habla este versículo de nadie verá al Señor, se está refiriendo, hermano, escatológicamente en el tiempo futuro, pero también se está refiriendo hoy en día. No podemos ver la manifestación de Dios en nuestra vida si no pedimos esto: y perdónanos nuestras deudas. Ya lo explicamos, ahí la palabra deudas es perdona nuestros pecados. Y luego dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces el Señor nos explica y nos dice: ¿cómo? Si nosotros nos han perdonado, hermano, nuestras deudas, nuestros pecados, ¿cómo no debemos también nosotros perdonar a nuestros deudores? Pero ya no se refiere a pecados, porque los pecados, ¿quién es el único que perdona? Dios. Ya usa la palabra que cada uno debe perdonar a sus hermanos sus ofensas. Entonces, hermano, la quinta cosa es recibir el perdón, experimentar el perdón, pero también extender el perdón. Todo eso va, hermano, dentro de la oración del Señor. Ese es un estilo de vida. El Señor nos está resumiendo aquí: esta oración es el evangelio. Tú tienes que vivir todo eso. Número 13. Y llegamos, hermano, a la sexta petición, que fue la semana pasada: y no nos metas en tentación. Dijimos que otra versión dice: y no permitas que la prueba nos aparte de ti. Entonces no está diciendo como que el Señor nos va a meter, como que Dios nos va a meter en tentación, en prueba. No, sino que el Señor es una petición para decirle: Señor, líbranos de todas esas pruebas que van a venir, para que no nos aparten de ti. Y terminamos: mas líbranos del mal. Quiero que vayamos, esto ya lo vimos. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 4, verso número 10. Esto concuerda exactamente, hermano, con lo que vamos a estar viendo ahorita. Mas líbranos del mal.
Antes de leer 1 Corintios 4:10, la versión al día dice: y líbrame del mal para que no padezca aflicción. La Biblia, Dios habla hoy, dice: y pido que me libres de males para que yo no sufra. Ahora, Jabes, vamos a ir dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. Pero mire, note bien esto, hermano. Después de las 3 primeras peticiones, ¿cuál es la última petición que hace Jabes? Y me libraras del mal. ¿Para qué? Para que no me dañe. Jesús está diciéndole a sus discípulos: pidan lo mismo. La última cosa que debemos de pedir, y usted debe decir: ¿cómo la última? ¿Por qué la última? ¿Por qué no al principio? No puedes primero pedir al Señor que te libre del mal cuando no has pasado ese proceso de alabanza, de adoración, de entrega al reino, de aceptar el reino, de ofrecernos a su voluntad, de conocer que el Señor nos bendice cada día con el pan, que hemos experimentado el perdón, hermano, y también lo extendemos, y que el Señor nos libra de la prueba. No podemos experimentar esto al último si antes no hemos pasado. Aquí Jabes, hermano, le pide 3 cosas antes de decirle: y líbrame del mal. Le pide bendición, le pide ensanchamiento, le pide presencia. Y oiga esto, hermano, después de que ha experimentado esa bendición, le dice al final: ¿sabes qué, Dios? Pero también líbrame del mal. Regresamos, hermano. Solo quería enseñarle y líbrame del mal para que no me dañe. ¿Sabe qué está diciendo? Yo no puedo vencer al mal. Ahora, cuando vamos, hermano, a Mateo 6:13, en otra versión no dice: mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. Otra versión dice específicamente: mas líbranos del maligno. Porque cuando vamos a buscar la palabra mal en el original griego, da un sinnúmero de significados, pero dentro de esos significados aparece la palabra maligno y aparece la palabra diablo. Entonces aquí nos está diciendo: mas líbranos ¿de quién, hermano? Del maligno, del diablo, del enemigo. Porque usted y yo no podemos ponernos, hermano, a pelear con el enemigo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, es contra principados, es contra gobernadores de las regiones celestes. El único que puede vencerlo, es más, ya lo venció. Quiero que vayamos a ver Efesios capítulo 2, versículo número 2. Cuando nosotros hemos pasado ese proceso de bendiciones, hermano, para poder vivir en esa dimensión de bendición, de alabanza, de adoración, de perdón, de recibir su voluntad, de recibir su sustento. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y mire quién es el que gobierna sobre este mundo: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, esa es, hermano, el trabajo, esa es la función que desempeña el enemigo, esa es la función que desempeña, hermano, Satanás. Si nosotros nos descuidamos y dentro de nuestra oración no incluimos y le decimos: mas líbranos del mal, y le añadimos como Jabes, ¿qué más le dijo Jabes? Líbranos del mal, ¿por qué? Para que no me dañe. Le dije que en otras versiones pareciera que estuviera hablando Jabes, porque en la versión al día dice: líbrame del mal para que no padezca aflicción. En la Biblia Dios habla hoy, dice: y me libres de males para que yo no sufra.
El sufrimiento, la aflicción, el dolor, hermanos, solamente puede ser librado o podemos ser librados por un poder sobrenatural. Por un poder, hermano, que es más, hermano. Dice aquí que este príncipe de la potestad del aire es el espíritu que opera en los hijos ¿de qué, hermano? De desobediencia. O sea, que opera en nosotros, ¿sí o no? No debiera de operar. Porque Pablo dice que la ley del pecado y de la muerte no tiene más potestad sobre nosotros. Pero cuando nosotros pecamos, y no solo eso, cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, no opera ese espíritu. Pero cuando nosotros, hermano, y no debiera de ser así, porque el nacido de Dios no practica el pecado. Pero resulta que a veces, hermano, como cristianos, como gente que conoce a Dios, hay gente que está practicando el pecado. Y ahorita vamos a ver más adelante los tiempos, y usted ya lo sabe, los tiempos que estamos viviendo, hermano, no nos escandaliza, pero sí nos preocupa, nos alarma, nos hace que estemos alerta en todo lo que está pasando. Dice, este espíritu opera en los hijos de desobediencia. Todos aquellos que no obedecen a Dios, ¿por qué es que no lo hacen? Porque hay un espíritu que está gobernando sobre ellos. Por eso tenemos que decirle todos los días, mas líbrame del mal para que no me dañe. Déjeme parafrasear, mas líbrame del mal para que no desobedezca. La desobediencia daña. Dijimos que el pecado produce dolor, produce muerte, produce aflicción, produce vergüenza. Ok, vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo número 12. Lo dije hace rato, lo mencioné. Pablo le explica a los hermanos de Éfeso y les dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra una persona. Nuestra lucha no es contra una organización. Nuestra lucha, dice, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién cree usted que induce, hermano, a que los líderes, los gobernadores, los reyes hagan lo que están haciendo ahorita? Si dice la Biblia que son espíritus de demonios que van ¿a dónde, hermano? A los príncipes de la tierra o a los gobernadores de la tierra. Y ellos, todas las reglas, las leyes que usted ve ahorita que se están levantando, ¿quién cree usted que está induciendo a eso? Satanás, el maligno. Por eso dice, nuestra lucha, hermano, es contra principados. Y en otra oportunidad analizamos cada uno de estos gobiernos, de estas potestades. Dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, y no pensar, bueno, ya soy cristiano, ya tengo el poder de Dios y no me pueden hacer nada. No. Tenemos que estar. Por eso Jesús les dice al final, y no te olvides que tu lucha no es contra carne y sangre. No te olvides que hay gobernadores, potestades, principados de las tinieblas de este siglo. Hay huestes espirituales de ¿qué, hermano? De maldad. ¿Y cuál es la última petición de la oración de Jesús? Líbranos del mal. ¿Para qué, hermano? Para que no nos dañe. Hay una guerra espiritual. ¿Sabe dónde se está librando esa guerra? ¿Dónde operan estas huestes, hermano? En las regiones celestes. En las regiones celestes se está librando esa batalla. Pero los resultados se ven aquí en la tierra. Porque los resultados no se ven allá en las regiones celestes. Allá no viven los humanos. Los humanos viven en la tierra. Y cuando esas potestades, esos principados, esas huestes espirituales, esos demonios, esos ángeles caídos
operan en los hijos de desobediencia y operan en aquellas personas que no quieren obedecer a Dios. Todo eso, hermano, toda esa influencia produce 3 o 4 cosas: aflicción, dolor, daño, separación, vergüenza. Lo que estamos viviendo nosotros, no nos hemos dado cuenta y pensamos, es mi vecino que no le caigo, por eso es que me está poniendo, no sé, me está queriendo sacar de mis casillas. Es el hermano que no le caigo, es tal persona. No. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es el manager que, como yo sí hablo inglés y él apenas, no sé si hubiera managers que no hablan inglés y son managers, creo que sí. No es el manager, no es el patrón, no es el compañero de trabajo, no es nada de eso. Son huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Jesús les dijo: tienes que orar, mas líbrame o mas líbranos del mal. ¿Cuántos cada mañana le pedimos al Señor? Por eso Job dice que todas las mañanas le pedía a Dios por sus hijos. ¿Por qué, hermano? Por si acaso habían hecho algo malo, le decía: Señor, te pido a mis hijos, líbralos del mal, líbralos del pecado, líbralos de la tentación. Por eso es que nosotros, cada vez que oramos, cada vez que nos vamos en lo personal, hermano, cada vez que oramos para despedirnos: Señor, danos una semana de bendición. ¿Lo ha escuchado? De victoria. ¿Líbranos de qué? Líbranos del mal, líbranos del pecado, líbranos de la tentación. Le estamos diciendo: Dios, yo no puedo solo, pero tú sí puedes. Tú me puedes ayudar, tú me puedes auxiliar. Nuestro hermano Moisés, cuando estaba orando hoy, si estamos aquí es por quién? Por Dios. Si tenemos trabajo, ¿por quién es? ¿Cuántos hemos tenido tentación últimamente? ¿Por qué no hemos caído? No diga: no, es que, hermano, si viera cuánto oro, si viera cuánto ayunos. No es cierto. Es por Dios. Porque viene Dios, cada vez que viene una lucha, una prueba, una tentación, siempre Dios está ahí presente. Dígame si es cierto o no, hermano. Cuando viene una tentación, siempre hay dos, hermano, dos pensamientos. Mira, el pecado te va a dañar, el pecado va a arruinar tu vida, tu familia, todo lo que tienes. Y hay otro que dice: no va a pasar nada. Siempre. No digamos: no, es que, hermano, no me di cuenta. No, sí. Siempre sabemos las dos consecuencias que nos va a traer si caemos en tentación. Y viene como producto el pecado. Siempre sabemos. Y cuando nuestro corazón, nuestra mente, hermanos, dicen: no lo hagas, ¿quién cree usted que es el que está interviniendo ahí? El Espíritu Santo. Es Dios el que te dice: hey, te he dado tu familia, te he dado tu trabajo, te he dado un llamado, y nos empieza a ministrar. Pero el enemigo viene: no hagas caso. Mira, no te valoran. Mira, no te apoyan. Mira, nadie te visita. Mira, estás olvidado. Entonces hay una lucha, hay una guerra. Y nosotros, hermanos, debemos de decirle todos los días: por favor, Señor, líbranos del mal para que no nos dañe. Pero no vaya y pelee con las personas, no vaya no, hay que pelear, hermano, de rodillas. Esa es una batalla, esa es una guerra espiritual. ¿Cuántos lo hacemos, hermanos? Hay que pelear. Pero no solamente es eso, el evangelio es pedir, orar y después accionar. Amén. Todo lo que pedimos en el transcurso del día, hermano, van a venir circunstancias a nuestra vida, hermano, que nos van a poner a prueba, que si realmente queremos agradar a Dios. Entonces, hermano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero el Señor tiene buenas noticias. Colosenses capítulo 2 verso 15: no vamos a poder contra esas potestades por nuestra humana fuerza. No los vamos a conocer, hermano, a menos que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros y nos dé discernimiento. Amén. Porque de otra manera usted va a decir: pero si tan bonita que estaba la mujer, el hombre, y todo lo que me ofreció, no te vas a dar cuenta. Pero cuando tienes el Espíritu de Dios, dijimos que hay algo que nos libra del pecado. ¿Cuántos se acuerdan? Voy a guardar en mi corazón, ¿qué, hermano?
tus mandamientos, tu palabra, tus estatutos. ¿Para qué, hermano? Para no pecar. Entonces, una de las claves, hermano, es yo tengo que saber palabra y decir: escrito está. Escrito está, esto dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y como lo creo, no voy a caer en tentación. Estarás muy bonita, estarás muy corpulento, estarás no sé qué, pero no, yo pertenezco a mi Señor. Yo voy a ser fiel a mi Señor, a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia. Voy a ser fiel. Entonces hay que tener cuidado. Mire Colosenses 2:15. Está hablando de lo que vimos, hermano, en Efesios 6:12, de potestades, de principados, del enemigo. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Dice: y despojando a los principados. Esta es la ley del pecado y de la muerte. No puede ser que un cristiano, hermano, esté cayendo en tentación, esté cayendo en pecado, esté cayendo en desobediencia. No puede ser. Porque dice: y despojando a los principados. ¿Quién los despojó? En unos versículos anteriores dice que Él clavó el acta de decreto que estaba en nuestra contra. No teníamos acceso a Dios, éramos hijos de desobediencia, estábamos separados, pero Cristo en la cruz del Calvario clavó esa acta de decreto que estaba en contra nuestra. Y luego dice: y despojando a los principados. ¿Qué quiere decir despojando? Les digo: hey, principados, por favor, no hagan ya eso, please. No, los despojó por su poder y su autoridad. Y dice: y a las potestades, principados, potestades, dice, y los exhibió públicamente. Todos vieron, hermano, tanto a las personas que estaban ahí, como las huestes celestiales, como los ángeles, todos, dice, y los exhibió públicamente. ¿Qué hizo Jesús, hermano? Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, es cierto que tenemos una lucha contra potestades. Es cierto que tenemos una lucha contra huestes. Es cierto que tenemos una lucha, hermano, contra huestes de maldad. Pero ¿cómo están esas potestades, principados y huestes de maldad según este versículo? ¿Están qué, hermanos? Están exhibidos. ¿Cuántos se acuerdan cuando hay una pelea, hermano? El ganador, ¿qué le hacen? Le levantan la mano. Y lógicamente no dicen que el otro perdió, ¿verdad que no? Si uno ganó, el otro lo exhiben públicamente. Y si el que ganó le levantan la mano, el otro públicamente lo exhiben. Ese es derrotado. Y si está, es algo, hermano, muy, a lo mejor no va al caso, pero si estaban peleando por un campeonato y los dos tenían o estaban unificando, hermano, el campeonato, el campeonato que tenía aquel que perdió, ¿qué pasa con ese cinturón? Se lo quitan y le dicen: no, te exhibieron públicamente, te derrotaron. Y al que ganó se los dan. Cristo, no hay comparación, porque son potestades, son principados, es guerra espiritual. Todas esas huestes de maldad, todas esas potestades, esos principados, oiga, no tienen potestad sobre nosotros. ¿Sí me escucha, hermano? Pero como nosotros no sabemos, le damos poder a lo que Cristo ya derrotó. Estaba leyendo un libro de historia, y dentro de ese libro, hermano, era un escritor coreano, y dice que en su aldea, hermano, no me recuerdo de la fecha exacta, un 15 de un mes, hermano, estaban en guerra, pero el 15 de determinado mes, hermano, les declararon a los japoneses que estaban gobernando sobre ellos, que los tenían, hermano, bajo su dominio, pero se
Se enteraron, hermano, que ya Japón ya no tenía, hermano, autoridad sobre ellos, que ya los habían vencido. Pero como esa aldea estaba lejos de la ciudad, del país, de la ciudad capital, a esa aldea le llegó la noticia hasta el día 17, 2 días después. Dice, pero mientras nosotros no sabíamos de esa noticia, ya los japoneses estaban vencidos, estaban derrotados, ya no tenían potestad sobre nosotros. Pero como no nos había llegado la noticia, 2 días más nos tuvieron dominados. Dice, cuando nosotros nos enteramos, la policía se levantó en armas, hermano. Y como los japoneses sabían que ya habían sido derrotados, hermano, los expulsaron. ¿Cuál fue la diferencia? Que se enteraron que ellos, los japoneses, ya habían sido derrotados, que ya no tenían poder y autoridad sobre ellos. Pero como ellos no sabían, mientras tú y yo no sepamos ciertas cosas del reino, vamos a vivir en aflicción. Porque el mal que produce, mas líbrame del mal para que no me dañe, mas líbrame del mal para que no me cause aflicción, mas líbrame del mal para que no me cause dolor, para que no me cause sufrimiento. Yo le pregunto, ¿cuántos de aquí sufrimos a veces? ¿Nadie? Sí, ¿cuántos de aquí hemos pasado dolor? ¿Cuántos de aquí hemos pasado vergüenza? ¿Por qué? ¿Cree usted que ese es el plan de Dios? Que mis hijos pasen vergüenza, que mis hijos los humillen, que mis hijos sufran. ¿Ese es el plan de Dios? ¿Por qué, hermano? Porque hay huestes, porque hay potestades, porque hay principados. Y como no nos hemos dado cuenta, decimos, es que vino el enemigo y pues no tengo poder, no sé cómo defenderme. No, es que no sabes la noticia. Esas potestades, esos dominios, esos gobernadores, esas huestes espirituales de maldad ya fueron despojados, ya fueron vencidos. Hubo uno victorioso. Dice la Biblia, Pablo hablando, dice que somos, ¿qué, hermano? No dice vencedores. Somos más que vencedores, porque como oras, como ayunas, como te congregas, como ofrendas, como diezmas. No. Somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es Cristo Jesús. Y dice, somos más. Pero yo tengo que conocer esa noticia. Ese es el evangelio. Evangelio es buenas nuevas de salvación. Estábamos condenados a la muerte, estábamos condenados al dolor, estábamos condenados a la vergüenza, estábamos condenados a la derrota, estábamos condenados a la miseria, estábamos condenados, hermano, a sufrir. Por eso el Señor le dice, pidan, mas líbrame del mal. Jabes, por favor, líbrame del mal para que no me dañe. ¿Por qué le estaba diciendo Jabes, hermano, miles de años atrás, antes de que viniera Jesús? Porque él sabía, hermano, que Dios es el único que tiene potestad, dominio, poder sobre Satanás. Y Satanás no puede hacer nada en contra de Dios. Amén. Y si nosotros somos de Dios, Él nos va a librar del mal para que no nos dañe. Si usted y yo hemos sufrido dolor, lucha, prueba, vergüenza, miseria, es porque no nos hemos dado cuenta. A ver, póngame unos 2 versículos antes, hermano, por favor. Pero esto es poderoso. Si pudiéramos, hermano, aceptarlo. Porque ¿cuántos hemos leído la carta del apóstol Pablo a los Colosenses? O estos versículos, ¿cuántos los hemos leído? Miren lo que dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, oiga esto, hermano, os dio vida. ¿Cómo se le conoce esa ley? Nos dio vida, la ley del espíritu de vida. Vivimos ya sobre esa ley. Nos dio, dice, os dio vida juntamente con Él. No, es que yo era, hermano, yo era mujeriego, yo era pleitista, yo era vicioso. A ver, las hermanas, ayúdenme.
Y las hermanas, no, yo era chismosa. También era peleonera, me agarraba de las greñas. Uy, mis uñas llegaban, pero si bien encarnadas. O sea, con mucha carne, no enterradas, hermano. Éramos de lo peor. ¿Cuántos se acuerdan cómo éramos antes de Cristo? De conocer a Cristo. Hermanos, ¿cuántos se acuerdan? No, hombre, imagínense que nos hubiésemos reunido así ahorita, que todos estuviéramos así como antes éramos antes de conocer a Cristo. Perdónenme lo que voy a decir, pero armábamos un cuadrilátero aquí, hermano. Y a ver, un mexicano contra un guatemalteco, contra un salvadoreño, ya, los mexicanos, sí, México. No, ya no somos así. Dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los. Eso es lo que produce el dolor, los pecados. Verso 14. Oiga esto, es lo que le decía. Anulando. ¿Qué quiere decir anulando, hermano? Quitando, borrando. Déjeme usar mi imaginación corta. ¿Qué hace usted cuando tiene, no sé, una demanda, o esperamos que no, tiene algún papel que le causaba problema, que le causaba preocupación, y de repente, hermano, usted paga o usted le ayudan o algo? ¿Qué hace usted con ese papel? Dice, lo voy a poner en un marco ahí porque me demandaron, porque debía. ¿Qué le hacemos? ¿Alguien se atreve a? Me trajo mucho dolor, mucha preocupación, muchos problemas este papel, esta acta. Lo rompo, lo deshago. Eso es lo que hizo Cristo. Anuló, le quitó el poder, todos los pecados que estaban en nuestra contra. Esa acta de decretos que había contra nosotros. Para nosotros no había vida. Para nosotros no había perdón. Para nosotros no había salvación. Todo lo que el evangelio nos ha ofrecido, para nosotros no había paz. Para nosotros no había salud. Por eso, hermano, salud. Para nosotros no había bienestar. Para nosotros no había prosperidad. Eso era lo que el acta del decreto tenía. Separación. No tienes acceso a Dios, no tienes privilegios ante Dios. Es más, no puedes acercarte a Dios. Por eso aquí dice, anulando el acta de los decretos. No dice del decreto, de los decretos que había. ¿Qué, hermano? ¿Cuántos se acuerdan de esa acta que teníamos antes de venir a Cristo? ¿Y cuántos se acuerdan qué sintió cuando el Señor lo perdonó? Porque eso se siente. O usted se lo enseñó el Señor. Y mira, Oseas, mira Auner, mira Javier, mira Moisés, todos los que estamos aquí. Mira, aquí enfrente de ti voy a anular, voy a romper. No. Aquí se sintió el perdón, se sintió la paz, se sintió, hermano, quitar esa carga, se sintió esa mentalidad, esas palabras, todo el acta de los decretos que había contra nosotros. Dice que nos era contraria. ¿Cuántos antes de aceptar a Jesucristo veníamos, Padre, te alabo? No podíamos entrar. Nuestras manos nos pesaban, nuestros labios no se abrían, nuestro corazón era duro, nuestra mente, hermano, tenía pensamientos tremendos. Todo eso estaba contra nosotros. Y dice que nos era contraria. Pero oiga, quitándola de en medio. Solo se pudo hacer, y solo lo pudo hacer una persona. Lo quitó de en medio. Había algo que nos separaba. Había algunos lo dicen, un muro que nos separaba entre nosotros y Dios. Ese era el acta del decreto. Pero dice, quitándola de en medio. ¿Y qué hizo, hermano? Clavándola en la cruz. Él fue el que clavó ahí. Sobre él, hermano, esa acta fue clavada. Ese fue el simbolismo de su cruz. Clavó ahí en la cruz del Calvario el acta de decreto. Dijo, Padre, aquí está el sacrificio perfecto. Voy a pagar por todos los decretos que están en contra de ellos. Y ahora Satanás venía y decía, no es cierto, no puedes hacer eso. Pues mire, verso 15.
Decía, estos me pertenecen. Todos estos han pecado, todos estos han mentido. Y Jesús, mire lo que hizo con Satanás. Mire lo que hizo con las huestes, con los potestades, con los principados, con el maligno que aparece en Mateo 6:13. Mas líbrame del maligno. Y despojándolo, o despojando a los principados, les dije, hey, todo eso que tú tenías en su contra, no más. Los despojó a las potestades. ¿Y qué hizo, hermano? Los exhibió públicamente. O sea que cuando venga el mal, cuando venga la tentación, cuando venga, hermano, el pecado, ¿qué le vamos a decir? La ley del pecado y de la muerte ya no gobierna sobre nosotros. Y el que gobierna, ¿qué tiene sobre sus súbditos? Poder. Es como la ley del pecado y de la muerte ya no gobierna sobre nosotros. Cuando vengan las luchas, las tentaciones, hermano, el querer que ese espíritu que desobedezcamos, le vamos a decir, no, sabes que no tienes poder sobre mí. Porque Satanás, porque sus potestades, sus principados tienen poder, pero sobre nosotros ya no. Si conocemos esto, le vamos a decir, no, estás despojado, no tienes poder, no tienes autoridad. Ahora yo ya vivo sobre el espíritu de vida, sobre el espíritu que el Señor me ha dado. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y sabe que Satanás y todas sus huestes de maldad estaban haciendo fiesta cuando crucificaron a Jesús, cuando estaba clavado en la cruz. Dijeron, lo acabamos. No pudo este Jesús, mira, así como vencimos a Adán en el huerto del Edén, también lo hemos vencido. Él en el huerto de Getsemaní, él lo vencimos. Mira, está muerto, está ya en la cruz. Pero él en la cruz del Calvario los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí es donde nos dio la victoria. Ahí es donde fuimos libres. Ahí es, hermano, donde esa ley del pecado y de la muerte no tiene poder sobre nosotros. Vemos un último versículo y nos vamos, hermano. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice que debemos de orar? Mas líbranos del mal para que no nos dañe. Carta a los Corintios capítulo 10 verso 4 y 5. Lo hemos leído. Amén. Oiga, ¿cuántos saben que nosotros, hermanos, no estamos desarmados? Si tenemos que pelear una batalla, ¿cuántos saben de aquí cómo son las batallas? Hay que ir armados. Pero mire lo que dice Pablo, usted lo lee en su casa, los versos anteriores. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Regresamos al verso 4. ¿Sabe cuál es la batalla que se está librando ahorita? ¿Sabe cuál es la batalla que libramos en el año 2020? Hermanos, ya, Señor, el COVID. ¿Sabe qué batalla fue esa? Hermanos, batalla de la mente. ¿Sabe qué batalla estamos librando ahorita también? ¿Cuántos han oído este término, globalización? Si ustedes se dan cuenta, las potestades, los gobiernos, las huestes de maldad quieren que todos tengan un mismo pensamiento. Hicieron que en todo el mundo le tuvieran miedo a qué, hermano. No hubo persona en el mundo que no se hubiera enterado de esto que pasó. ¿Sí o no? Todos conocieron que el COVID, que no sé cómo. Porque en el tiempo final, por eso Pablo dice, no se dejen mover de su manera de pensar. No tienen que ser movidos. Cuando Cristo habla de que Él va a venir,
No se dejen mover de su manera de pensar. Si hay algo, hermano, que el enemigo va a hacer, hermano, es trabajar la mente. Entonces Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia, oiga, no son. ¿Cuántos esperan o cuántos creen que va a venir la tercera guerra mundial? ¿Y creen ustedes que va a ser como la bomba de Hiroshima? ¿Ustedes creen que va a venir así? ¿Cómo cree que estuvo muriendo mucha gente en este año 2020? Por este pensamiento, por esa manera de pensar. El enemigo, hermano, se está levantando. Y mire, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Nuestras armas son poderosas, pero no son carnales. No vamos a venir con escopeta y la vacuna y hay que atacar al coronavirus. No. Hay que confiar en Dios. Pero van a trabajar nuestra mente. ¿Cuántos saben que la mente es poderosa? Lo que tú piensas, así como tú piensas, así eres, o así somos. Tal cual el hombre piensa, el tal así es. Amén. Hermanos, ¿cuántos creen que somos hijos de Dios? Por eso es que una de las armas poderosas es que dice Pablo que debemos de tener la mente. ¿Por qué no dijo tenemos que tener la voz de Cristo? Tenemos que tener los ojos de Cristo. No, tienen que tener la mente de Cristo. Porque cuando tienes la mente de Cristo, los dardos del enemigo van a venir y no te van a hacer efecto. Tú conoces que fue despojado en la cruz del Calvario, y venga lo que venga, se levante lo que se levante, yo confío en el Señor Jesús, que voy a partir cuando Él quiera, de la manera que Él quiera. Si es de esta manera, bien. Si es comido por un león, bien. Si es como Policarpo, muerto en la hoguera, bien. ¿Cuántos saben que vamos a morir? Todos vamos a morir, si es que Cristo no viene antes. Pero no a la manera, no como las potestades, los gobiernos, dice, sino poderosas en Dios. Nuestras armas, oiga hermano, son poderosas en Dios. Usted lea allá en su casa Efesios capítulo 6, ahí están las armas poderosas de nuestra milicia. Amén. No es bazooka, no son tanques, no son bombas. Lo que hoy se está levantando es una guerra mental. Una guerra de la fe, una guerra de principios, una guerra de ideales. Miren lo que dice el verso 5 y ya, con esto nos vamos. Derribando, ¿qué, hermanos? ¿Por qué no dice derribando ya se cayó el muro de Berlín, derribando el muro de Jericó, derribando, yendo a agarrar los lugares donde están los ejércitos, donde tienen las bombas? No está hablando de una guerra literal. Mire, ¿de qué guerra está hablando? ¿Derribando qué, hermano? Y argumentos, ¿sabe qué es? Razonamientos, ideales, mentes, ideas. ¿Qué es lo que se está levantando hoy en día? ¿Qué le han cambiado a nuestros hijos? Todo el sistema que se está levantando hoy en día. ¿Qué le están cambiando? La mente. La mente, están trabajando con su mente, No necesitan estar ellos ahí, hermano, con la tecnología que hay. Parece que estamos viviendo, hermano, muchos dicen estamos en la mejor generación de tecnología y de avances. Sí, pero somos más propensos a ser atacados, porque, hermano, hay argumentos que se levantan, hay ideas. Todo lo que están poniendo como leyes hoy en día, hermano, son leyes, son pensamientos, son argumentos, hermano, y son argumentos altivos. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Antes de que sea la venida del Hijo del Hombre, los días van a ser, hermano, como los días de Noé, como los días de Lot. ¿Cuántos se acuerdan cómo eran los días de Lot? Como Sodoma y Gomorra. Con esto termino, otro día lo analizamos más.
¿Cuál era el estilo de vida de los sodomitas? Dice que llegaron dos ángeles y que se iban a quedar en la plaza. Lot los ve y los invita a su casa, ¿cierto? Pero cuando están en su casa, ¿quiénes llegan? Léalo en su casa. Y dice que todos llegaron a la casa de Lot. Desde el más grande. ¿Sí dice así o no, hermano? Desde el más grande hasta qué? Hasta el más pequeño. ¿Cuál era el estilo de vida de ellos? La perversión. ¿Dónde les habían enseñado a los chiquitines ese estilo de vida? ¿En dónde? ¿Cree usted que había escuelas? En la escuela, donde ellos se movían, en la familia. ¿Sabe cuántos justos habían en Sodoma? Ni 10. Porque vienen otros ángeles y le dicen a Abraham: vamos a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham se empieza a interceder: Señor, ¿destruirías esa ciudad si hubiera 50 justos? No los destruyo. Permíteme hablar otra vez. ¿Destruirías esa ciudad si hubiera 40? No los destruyo. No había 40. Señor, perdóname. 3 o 4 veces. La última vez: Señor, perdona mi atrevimiento. ¿Destruirías esa ciudad si hubiera 10 justos? ¿Qué dijo Dios? Por amor a esos 10 justos, no los voy a destruir. Ese era el estilo de vida de ellos. Para allá vamos, hermano. Dios va a salvar familias solamente. Dios quiere salvar nuestra familia. Por eso es lo que ¿qué fue lo que se salvó en Sodoma y Gomorra? ¿La familia de quién? De Lot. ¿Quién se salvó en el diluvio? Póngase de pie. No espere: hoy vamos a ganar los ángeles para Cristo. No, hay que ganar nuestra familia. Yo quiero ganar mi familia, porque se van a levantar argumentos, pensamientos, razonamientos, y yo tengo que derribar esos razonamientos. ¿Con qué, hermano? Con la palabra. Entonces, la última petición de la oración de Jesús, ¿cuál es? Mas líbranos del mal, del maligno, para que no aflija a mi familia. ¿Qué otra palabra? Para que no me cause dolor, para que no me haga ser desobediente. ¿Cuántos vamos a orar, hermano, en esas 7 áreas de la oración de Jesús? Ya tenemos mucho que hablar con Dios. Por eso cada vez que oremos, hermano, acuérdese. Y si no se lo sabe, hermano, téngalo ahí. Usted va a decir: hermano, pero ¿cómo voy a orar y voy a estar abriendo mis ojos? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Si es porque usted no se recuerda: Señor, ¿cuáles son los pasos? Alabanza, adoración. Hay que empezar a practicarlo. El Señor, hermano, está queriendo que un pueblo ore. El pueblo de los últimos tiempos tiene que orar, tiene que accionar y tiene que derribar argumentos. Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta noche porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso. Jamás imaginamos, Señor, que todo esto que estamos viviendo, Señor, se volviera realidad, Señor, en nuestros días. Pero hoy es una realidad. Señor, pedimos más que nunca que nos des, Señor, un espíritu de oración. Pero no un tiempo de palabrería, no de repetición de las mismas palabras, no de solamente pedir y nunca adorar. Llévanos a esos niveles, Señor, de entrar en estas 7 áreas que tú le enseñaste a tus discípulos. Todas y cada una de estas áreas, Señor, son unas áreas de bendición. Lo que hoy estuvimos viendo últimamente: mas líbranos del mal, para que no nos dañe, líbranos del maligno. Otras palabras en otra parte de la Biblia dice: reprende por nosotros al devorador, reprende
a Satanás por nosotros, Señor. Te pedimos, nosotros no podemos hacerlo, pero sí te pedimos a ti, líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos, Señor, de toda esa obra perversa que no nos dañe, líbranos de todos esos argumentos. Tenemos que derribarlos, pero no podemos derribar esos argumentos si no conocemos tu palabra, si no tenemos el conocimiento, el entendimiento, Señor, la sabiduría de lo que tú nos has dejado. No podemos vivir en victoria, Señor, si no sabemos y si no creemos que tú exhibiste, que tú despojaste, que tú venciste en la cruz del Calvario a todos ellos y los exhibiste públicamente, triunfando sobre cada uno de ellos. Señor, somos más que vencedores y tenemos que vivir de esa manera y tenemos que actuar de esa manera y tenemos, Señor amado, que entregarte nuestra vida sin reserva, Señor, porque pertenecemos a tu reino. Permite que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos en días peligrosos. Hoy, Señor, se nos da la oportunidad de vivir, Señor, estos últimos tiempos. Tarde que temprano vamos a morir de una o de otra manera, pero queremos, Señor, hacerlo, Señor, trabajando para ti, entregándonos para ti, orando, Señor, leyendo tu palabra, conociéndote más, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia, la fuerza. Gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, cada día venir a este lugar para aprender más de ti, Señor. Vamos a salir, ve con nosotros, guárdanos, ayúdanos, protégenos, que tu ángel acampe alrededor nuestro, nos cubra y nos defienda. Bendice a cada hermano por nombre. Bendice a todos los hermanos que no pudieron venir por una razón justa. Ayúdales y auxíliales, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que teniendo el tiempo no vienen. Tócalos, inquiétalos, atráelos con cuerdas de amor. Dios, líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación para que no nos dañe. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.